नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं उदीरयेत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं. Los funerales. Con el resurgimiento de la aurora, la noche lúgubre había quedado atrás. La casa estaba completamente derruida a consecuencia del fuego. Las llamas ya habían cesado y la gente había conseguido cruzar la zanja para ver lo que había sucedido. Fue para ellos un espectáculo horrendo contemplar los restos carbonizados de 7 cuerpos. Naturalmente, supusieron que se trataba de los 5 Pándavas junto con su madre y el cuerpo del malvado Purochana. La gente se alegraba porque Purochana había pagado con creces su maldad, mientras que, por otro lado, lamentaban la desgracia que les había sobrevenido a los Pándavas. Y entre ellos hacían comentarios como: es obvio que ha sido un atentado instigado por el rey y su hijo. El minero había construido el túnel para los Pándavas, se acercó también y vio cómo la entrada del túnel estaba completamente cubierta y oculta por los escombros. Se admiró de la astucia de los Pándavas y sin perder tiempo regresó a Hastinapura para darle a Vidura la noticia de que los Pándavas habían logrado escapar. Los otros agentes de Vidura también regresaron inmediatamente a la capital del reino para confirmarle la noticia de que los Pándavas se encontraban a salvo y se dirigían hacia el sur, como él les había aconsejado. La noticia del accidente se propagó rápidamente. Los habitantes de Hastinapura se pusieron muy tristes cuando supieron la noticia de que los Pándavas habían muerto. El corazón del rey Dhritarashtra se llenó de alegría en cuanto le llegaron los rumores de lo que había sucedido en el palacio que él había mandado construir para los Pándavas en Varanavata. No obstante, simulaba estar profundamente afectado y conmovido por la noticia y se comportaba como si una gran calamidad le hubiera sobrevenido. Al igual que las nubes de otoño truenan en el cielo sin soltar ni una sola gota de lluvia, igualmente gemía el rey simulando estar sumamente apenado. Inmediatamente el rey envió mensajeros a Varanavata con la orden de que celebrasen los ritos funerarios por la muerte de los Pándavas y al tesorero del reino le mandó distribuir riquezas y ropa entre los pobres de acuerdo a la tradición. Luego, todos se dirigieron a las orillas del Ganges para celebrar el funeral y las debidas oblaciones, de acuerdo a la alcurnia de los difuntos. Vidura estaba ahí con ellos. Él conocía a su hermano y sabía que su fingida consternación era solo para aparentar tristeza entre los familiares y súbditos allí congregados. Sabía que en él moraba la falsedad y la malicia. Vidura también asistió al funeral junto con todos. El corazón de Vidura se conmovió viendo cómo Bhishma lloraba por la muerte de la esposa de Pandu y los 5 Pándavas. Vidura no podía soportar verle sufrir así y acercósele y le cogió del brazo y lo llevó aparte a un lugar en el que se sentía seguro, sin riesgos, de que alguien lo escuchase y le dijo: por favor, cesa de llorar, no sufras más. Estas ceremonias fúnebres son innecesarias porque los Pándavas no han muerto. Bhishma se quedó atónito al escuchar las palabras de Vidura, el cual a continuación le relató la historia de lo que verdaderamente había ocurrido. Y luego añadió: este complot fue planeado por el rey, su hijo Duryodhana y Shakuni. Ahora están muy felices porque creen que nadie sabe que ellos han sido los responsables. Pero yo lo sé, y sé que los Pándavas están a salvo y que ahora se dirigen hacia Shidavata, un bosque que se encuentra al sur del Ganges. Cuando llegue el momento adecuado, surgirán de la oscuridad como la luna llena y llegará el día en que serán los gobernantes de este mundo. Pero debemos esperar porque muchas cosas han de suceder aún antes de que llegue ese momento. Bhishma se alegró al oír las palabras de Vidura, sorprendido por su sabiduría y la amplitud de su perspectiva. Luego regresaron al palacio. Nadie les había escuchado. El rey y sus hijos estaban ahora muy satisfechos. Sentían que sus días de preocupación habían concluido para siempre. Pues mucho que compartir en este video número 35 titulado Los funerales de los Pándavas. Lo primero es reubicar nuevamente, volver a insistir en la fecha en la cual están ocurriendo estos hechos de la huida, aparte
del Mahabharata, donde se presenta la huida de esta famosa casa bendita, que realmente era una trampa, ¿sí? Realmente está corriendo el año 1487 antes de Cristo. Esto es hace 3.505 años exactamente, comparado contra la fecha que estamos actualmente, que es junio del 2018. Esto que está ocurriendo en la parte de la historia es hace 3.505 años exactamente. Y bueno, hemos comentado mucho de lo que ocurre en la Mahabharata que Vyasa compartió a los hombres. Esa pequeña 60ª parte de la Mahabharata completo que existe, donde Vyasa a los hombres, a los seres humanos nada más les comparte un pequeñísimo fragmento, una 60ª parte. La mayoría, prácticamente la totalidad, 59 de 60 partes, no fueron compartidas realmente con los humanos. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Parte de lo que viene dentro de estas 59 60ª partes, que es algo que prácticamente pocos pueden acceder a este tipo de conocimiento. Y bueno, hablaremos un poco acerca de eso. Recordemos que si el Mahabharata, muy pocos podemos comprender los 100.000 versos dobles que vienen en él, pues casi nadie de repente está con la disposición o con la capacidad o con el acceso para los 6 millones de versos dobles de los que consta el Mahabharata en su versión completa. Donde recordemos que 59 60 partes se le compartieron no a los humanos, donde 30 60 partes, o sea la mitad, Narada la compartió con los Devas, 15 60 partes, esto quiere decir una cuarta parte, Devala lo compartió con los Pritis, y 14 60 partes, Sukha los compartió con los Gandharvas, los Yakshas y los Rakshasas. Y recordamos que una 60ª parte fue Vaisampayana y Sauti, ambos quienes lo compartieron con los humanos. Entonces eso vamos a hablar un poco en este día de hoy, en este capítulo del Mahabharata, para poner muchas cosas en perspectiva de lo que está ocurriendo. Y bueno, hablamos de cada uno de los personajes en ese sentido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Bhishma, que para esta parte del Mahabharata tiene 128 años, ¿sí? Bhishma, el que hemos mencionado, que es el de la piel y mente del laberinto. Realmente acaba de morir Amba en este incidente donde arde la casa bendita. Es una doble pérdida para él, porque también tiene poco de que acaba de morir Amba. Amba, la mujer de la cual él sabemos claramente que estaba perdidamente enamorado, la amaba, y la amaba en silencio. ¿Por qué? Porque nunca pudo realmente corresponderle al amor por el hecho de que él había hecho esta terrible promesa de no casarse y no tener descendencia, y esta es una promesa que se hizo incluso desde antes que él encarnara en esta tierra, desde que él era uno de los 8 Vasus que fueron maldecidos por Vashista. Él realmente se tomó esta decisión, y de que él fuera un hombre de mucho poder, de mucha fuerza, no iba a tener descendencia. Entonces las circunstancias en la tierra, en la vida, nada más se dan como para cumplir cosas que ya están determinadas anteriormente. Y mucho de lo que nos ocurre en la vida así es. Las cosas ocurren primero en nuestra mente, ahí las determinamos gran parte de cómo va a ser nuestra realidad, tomamos decisiones, determinaciones, y en base a eso vamos construyendo realidades externas en nuestra vida. Entonces aquí está esa comparativa de Bhishma, cuando es un vasu, la parte sublime, la parte no objetiva, sino subjetiva, que ocurre en la mente primero, en nuestro pensamiento, y luego como, ya cuando él encarna, esto quiere decir la acción, nuestras ideas, cómo nuestros pensamientos se convierten en realidades. Aquí se está mostrando mucho de ello. Entonces, esto ocurre con él, es una pérdida doble. Acaba con esto que acabo de leer hace un momento, acaba de perder a los Pándavas, acaba de perder a Amba, y realmente es un momento muy difícil de su vida, donde está él pasando a través de muchas pérdidas, ¿no? Pero a la vez, como acaba de morir Amba, recordemos que Amba reencarna como hija de Drupada en el reino de Panchala, y bueno, obviamente ahí, en la forma de Shikandin, nace quien acabará con su vida de Bhishma. Y bueno, ahí vemos claramente, ya lo hemos platicado anteriormente, cómo Bhishma sufre por su falta de implicación y apego, y estar tan apegado a su promesa, pero a la vez falta de implicación con la vida y el vivir, ¿no? Este es uno de los más grandes de edad, Bhishma, junto con, por supuesto, Vyasa, el autor del libro,
de Vyasa tiene 108 años. 108 años, Vyasa representa al sabio que está más allá del mundo, pero esporádicamente Vyasa baja al mundo y comparte. Aquí hay una referencia muy velada, muy clara a los 10 toros del Zen, donde Vyasa llega a lo máximo, al 8º toro del Zen, y luego baja y comparte, ya sin nada de apego, totalmente desapegado, totalmente iluminado, baja y comparte con el mundo su sabiduría. Esas son las partes donde Vyasa entra y sale de la historia, entra y sale de la historia continuamente. Es la parte donde vemos al sabio compartiendo, a pesar de que ya no tiene apegos, sí comparte para ayudar a otros en mukti, en moksha, en su liberación personal de cada uno de los que están a su alrededor. Entonces ese es Vyasa, ¿no? Comparte sin apegos, pero ayuda a otros a su liberación, como lo acabo de decir. En su vida, sus temas de vida no lo ocupan ni los Kauravas ni los Pándavas. Él esporádicamente va y los ayuda y está ahí al pendiente, pero él no está realmente todo el tiempo ahí en Hastinapura, metido en las cosas del día a día, como Vidura, por ejemplo, Dhritarashtra, etc. No, él entra y sale, él está metido en su etapa, él está siguiendo adecuadamente su etapa de su vida por la edad que tiene, su etapa ya de mucho de estar meditando en sí mismo, descubriendo cosas, iluminándose, etc. Realmente en eso es la vida de Vyasa, y bueno, por todo lo que hizo de dividir los Vedas, Srimad Bhagavatam, etc., todo este tipo de trabajos tremendos, bueno, se ve muy claramente en qué parte cada una de estas partes de la vida está haciendo cada una de estas cosas, pero en eso él dedica su vida. Recordemos que él es un brahman, él es un sabio, y bueno, él no está metido en los asuntos del día a día, ¿no? Pero eso es lo que está ocurriendo con Vyasa, que en este momento, insisto, tiene 108 años. El otro que también ya tiene algo de edad, un poco menor, poco nada más, muy poco menor que Bhishma, es Drona, Kripa y Kripi, que tienen 112 años aproximadamente cada uno de ellos. Y recordemos que aquí estamos hablando de un yuga, de una era donde es una referencia analógica, una referencia imaginativa, obviamente, donde se dice que los humanos eran muchísimo más longevos, donde vivían muchísimo más tiempo. Eso tiene que ver con que su energía duraba muchísimo más. Ellos podían mantener su energía a pesar de que la duración de la edad fuera la misma. Insisto, esto de los 100 y tanto años, etcétera, son referencias nada más figurativas. La realidad del asunto es que nos dan a entender personas grandes de edad, pero con toda la fuerza, como si tuvieran toda la juventud. ¿Por qué? Por la manera de manejar su energía internamente. Entonces, en ese sentido, bueno, en la parte, por así decirlo, ficticia, o en la parte de que es una historia, bueno, ubiquemos los personajes en estas edades que se nos están marcando. Bhishma, 128 años para este momento, Drona, 112 años, al igual que Kripa y Kripi. Entonces, Drona, varias cosas que es importante que analicemos, insisto, todo esto en relación a los Mahabharatas que no fueron compartidos a los hombres, ¿no? Su esposa de Drona es un 0 a la izquierda, eso se ve muy claramente aquí en la historia, como nunca es tomada en cuenta, nunca es tomada en cuenta su opinión, que era una de las ridiculeces de turno de la época, de esta época de hace 3.505 años, donde realmente a la mujer se le daba una importancia muy, muy, muy pequeña, a la mayoría de ellas desafortunadamente algo terrible, y no lo digo como criticándolos a ellos, ya lo he mencionado muchas veces a través de la serie de videos que he estado realizando, sino como una perspectiva acerca de, así como ellos tenían toda esta serie de ridiculeces tremendas en esa época, más bien que sea un espejo y nos miramos nosotros. A nivel social, si tanto nos sorprenden estas cosas, ¿cuántas cosas no tenemos así aquí actualmente en nuestro mundo, en nuestros países de habla hispana, en cualquier parte del mundo? Todo este tipo de formas sociales de comportarnos, de discriminar mujeres, hombres, grupos, personas, por color de piel, por niveles educativos, por profesiones, etcétera. Y no lo vemos como una ridiculez, pero eso sí, lo que hacían hace 3.500 años los antepasados en la India, sí estamos totalmente listos para criticarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Drona realmente es el otro contemporáneo, ya dije, de Bhishma, y tenemos realmente aquí cómo sigue él fingiendo ser un brahman. Aquí Drona realmente le está duplicando a Vidura y a Dhritarashtra la edad. Ahorita vamos a ver la edad de Vidura y Dhritarashtra, y Drona tiene exactamente el doble de edad, ¿no? Entonces, él sigue fingiendo ser brahman, sigue realmente tratando de dar la apariencia a todo el mundo de ser brahman, pone a su hijo, que es un hijo de un brahman, como kshatriya, cuando no le corresponde ser un kshatriya a su hijo,
Lo pone como Kshatriya de Panchala del Norte. Recordemos que le ganó a Drupada ese reino gracias a los Pándavas, ¿no? Y aquí es donde vemos en Drona los excesos. Después de simplemente no tener leche para alimentar a su hijo, como realmente esto se convierte en un exceso tremendo al grado de poner a su hijo como rey, cuando realmente ellos se supone que eran brahmanes, ¿no? Terrible. Entonces, bueno, eso en cuanto a Drona. Otro personaje importante que analicemos es Dhritarashtra, a los 61 años que tiene en esta parte del Mahabharata. Él ya a estas alturas ya acabó con su suegro, con sus cuñados, por un supuesto insulto, recordemos, toda la familia de Shakuni y de su esposa. Él es un rey que es ciego que lo sabemos claramente. La ceguera lo que nos está representando es su ceguera espiritual, su ceguera moral, su ceguera de conciencia. Eso es lo que nos representa. Es alguien totalmente ciego a las realidades de la vida y a las realidades de la existencia. Entonces, acabó con los hijos de su hermano. En este momento que estamos viendo, que acaban de ocurrir los funerales, él piensa que acaba de terminar de deshacerse de los hijos de su hermano que lo único que hizo fue, Pandu, lo único que hizo fue amarlo y ponerlo en el trono. O sea, los hijos de la persona que más lo ayudó en la vida, él simplemente como pago va y los aniquila. ¿Por qué? Porque interfieren con sus planes personales de poner a sus hijos en el ego, en un lugar importante, decir tú eres rey, tú eres alguien. Se interponen en sus planes y simplemente se deshace de ellos, ¿no? Como un gran artista que siempre lo fue, como un gran hipócrita que siempre lo fue, totalmente ciego y siempre culpando a otros. Dentro de la ceguera espiritual una característica es que siempre culpamos a otros, a la mala suerte o a los dioses de lo que nos pasa, y esto es exactamente lo que Dhritarashtra representa en la vida, para que nos reflejemos como un espejo y ver qué tanto tenemos de este tipo de deficiencias en nuestra persona. Entonces, bueno, finge estar triste, eso se ve claramente aquí en esta parte de la historia, feliz de que su hijo lograra lo que él nunca pudo lograr, ¿no? Y Gandhari, a pesar de que siempre está tratando de seguir el camino del bien y hacer las cosas bien, impotente, porque siempre el que toma la última palabra es pues su esposo. Siempre es el que toma la última palabra por ser el rey y el que toma la decisión. Y bueno, ella viviendo todo ese tiempo con toda esta gran impotencia, ¿no? Entonces, vemos también a Vidura que para estas fechas, esta parte del Mahabharata tiene 60 años. Vidura deja que Bhishma sufra todo un día la pérdida de los Pándavas, eso lo acabamos de leer ahora, como parte de la expiación que debe de realizar y como parte de una estrategia de Vidura para que Bhishma levante su nivel de conciencia y volverlo a traer nuevamente a la implicación, a la vida. Él permite que sufra un poco esta pérdida y mientras tanto Vidura está recibiendo informes del barquero, del minero, de todos los que él ha mandado, ¿sí? Él sigue recibiendo estos informes de que los Pándavas están bien. Vidura sigue logrando sus objetivos dármicos contra viento y marea. Y vemos cómo él sigue guiando a los Pándavas a esta incomodidad necesaria, esta incomodidad de ir hacia el sur, lo que representa ir hacia el sur. Y por eso dice que muchas cosas tendrán que ocurrir antes de que ellos sean reyes, antes de que uno realmente domine y sea rey de su propio universo y de su propia vida. Mucho tiene uno que excavar hacia adentro, hacia la parte subconsciente, hacia la parte que está oculta, hacia la parte transgeneracional, para limpiar muchas cosas y poder estar limpio y poder realmente reinar sobre su propia vida. Todo eso Vidura es el que va haciendo estos trabajos de crecimiento en los Pándavas. Sin Vidura, sin un maestro iluminado, este tipo de cosas no ocurren en ningún caso en ninguna de las personas, ¿no? Entonces tenemos también, en este caso, a Shwatama, que es el hijo de Drona. Para estas fechas tiene 33 años de edad. Él realmente ama a su padre, ama también a los Kauravas, ama en un sentido fraternal, en un sentido humano, a todos los hermanos de Duryodhana. Duryodhana es su mejor amigo. También quiere y aprecia y ama a los Pándavas que también él es muy de quererlos a todos. Él no desea el reino de Panchala, pero lo lleva por cortesía a su padre. Comprende a ambos, respeta a ambos bandos. Ashwatthama hasta este momento es imparcial, ¿sí? Sin embargo es inconsciente que come él de la mano de donde come su padre también, que es del rey ciego Dhritarashtra, y el inocente porque no sabe que a futuro, tarde o temprano, van a tener que hacerse de lado de a quien le deben favores.
a quien le den favores, a quienes los ha mantenido toda la vida, su empleador que es Dhritarashtra. Y aquí es muy muy importante el tema de que uno realmente esté muy muy independiente en la vida y sin deberle nada a nadie, porque todo eso genera que uno realmente deba favores y tarde o temprano tengas que pagarlos, aunque sea un camino no dármico, aunque sea algo incorrecto lo que se te esté pidiendo, es algo que te va a meter en problemas tarde o temprano. En ese sentido. Tenemos también aquí el análisis de Kripa y Kripi, insisto, 112 años de edad. Kripa, todo el tiempo a la sombra, pero aliado del poder que su cuñado ha amasado, su cuñado Drona, siempre ahí a la sombra. Fue él quien le ayudó a Drona a obtener el empleo. Drona se ha hecho muy muy poderoso después de ser el maestro principal de los Pándavas y de los Kauravas. Y ahora Kripa pues sigue ahí muy 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 a la sombra. Y obviamente como su hermana, Kripi, está casada con Drona, bueno, pues están ahí muy, muy a la sombra de él. Y ya dijimos que Kripi, como esposa de Drona, pues es un cero a la izquierda total. En la historia se ve claramente que ella no tiene ningún tipo de poder ni influencia para hacer cambiar a Drona de sus puntos de vista o moverlo un poco hacia el camino del bien. Drona está totalmente ciego ante ese tipo de cosas, ni le interesa si quiere escuchar el punto de vista de alguien tan importante como lo es una esposa, ¿no? Eso se ve muy, muy claramente, ¿no? ¿Y quién más tenemos? Bueno, tenemos a Balarama, que es el hermano mayor de Krishna, que para este momento tiene 53 años de edad. Y bueno, Balarama junto con Krishna son hijos de Vasudeva, uno de una mamá, otro de otra mamá. Ambos son hijos de las dos esposas de dos de las esposas de Vasudeva, rey de los Vrishnis en Dwaraka. Y bueno, todos lo ven como un ejemplo a seguir a Balarama. Balarama es un maestro en el uso de la masa, muy imparcial, muy imparcial. Él le enseña por igual, tanto a Kauravas como a Pándavas, donde sabemos obviamente que así como de Drona, el alumno más avanzado y más dedicado, siempre era Arjuna. En el lado de Balarama, el alumno más destacado y más dedicado, siempre era Duryodhana, el hijo mayor del rey ciego, donde era mucho, mucho, muy superior en cuanto a técnica y en cuanto a habilidad que Bhima. Bhima también se especializaba en la lucha con la masa y Bhima tenía, sabemos, poderes de fuerza sobrenaturales, pero a nivel de habilidad es Duryodhana el que realmente tiene la mayor habilidad. Por eso Balarama lo quiere y le reconoce mucho su dedicación como alumno. Y más adelante en la historia se verá cuando en la batalla decisiva se enfrenten Bhima y Duryodhana. Bueno, pues Duryodhana realmente es extremadamente superior a Bhima y muy muy fácilmente estuvo a punto de vencer, si no es por una gran trampa que realizan los Pándavas para vencerlo, lo cual es otra historia totalmente muy 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 por delante ya al final de la guerra del Kurukshetra, lo cual veremos ya luego cuando llegamos a esa parte del libro, lo veremos a profundidad. Pero insisto, Balarama es un maestro imparcial de ambos bandos. Y tenemos, bueno, aquí otro personaje que es Karna. Karna, que para esta parte del Mahabharata tiene 53 años, donde Karna siempre está entre el Dharma y la promesa que hizo, entre sus ganas de cumplir el Dharma, que es algo que era para él lo principal, el hacer el bien, pero también está atado por su promesa. Y en ese sentido es muy, muy, muy parecido a Bhishma. Bhishma está atado por una terrible promesa que le hizo su padre y Karna está atado por la promesa que le hizo a Duryodhana de ser realmente, realmente, totalmente su amigo y realmente poner su vida en sus manos y servirle siempre, gracias a que fue la única persona que realmente le reconoció su valor y que realmente le dio su lugar que él siempre se había merecido, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahí se encuentra Karna, todo el tiempo con noches aciagas. Vemos incluso en la serie de los 80s, esta serie hermosa de la India que tiene 94 capítulos, larguísimos cada uno de ellos, donde se ve muy muy a fondo, de una manera hermosa, todo el Mahabharata. Vemos como Karna, incluso en esta parte del Mahabharata, muchas de sus noches eran salirse del palacio y estar cortando leña, esas noches aciagas donde no podía dormir por ver esta gran injusticia que se hizo de que aparentemente se habían matado a los Pándavas, se les había asesinado, donde él siempre le había dicho a Duryodhana: vamos a enfrentarlos en batalla y fácilmente les podemos ganar, vamos a enfrentarlos, vamos a ganarles bien, directo, en un campo de batalla directo, no con trampas, no con engaños, como te dice Shakuni, hagámoslo bien. Y realmente
Duryodhana nunca le hacía caso al final de cuentas a Karna, sino Shakuni era al que escuchaba. Y bueno, Karna, con toda esta impotencia de ver esta gran injusticia que se les ha hecho a los Pándavas, no puede dormir, y muchas noches aquí en la serie de los 80 se ve cómo está él cortando leña y una fogata que tiene él ahí, y él, para sacar toda esta fuerza para cansarse, para poder dormir, está ahí corte y corte leña de una manera tremenda, pensando, dándole vuelta a las cosas, lo que han hecho entre Duryodhana, Dhritarashtra y Shakuni, y bueno, totalmente en contra él de ello, pero a la vez totalmente incapaz, porque él está atado, insisto, por esta gran promesa que le hizo a Duryodhana de que su vida era de él, de que él estaba para servirle y que era su mejor amigo. Entonces, ahí es donde está Karna, atrapado en eso, y impotente en este segundo plan de muerte. Ya había habido un plan de muerte hacia Bhima anterior, hacia todos los Pándavas, y bueno, es el incapaz de sacar a Shakuni de la mente de su amigo, el amado, es casi deificado Karna, amado, súper amado por su única esposa, su esposa que se llamaba Uruvi, lo cual es una historia de amor maravillosa, la de Uruvi con Karna, donde es realmente Uruvi la que, desde cuando Uruvi estaba ahí presente el día del concurso, el concurso de la exhibición de los Pándavas, donde llega Karna e irrumpe, y Uruvi era una princesa de otro reino, y Uruvi, desde el primer momento en que ve a Karna, se enamora perdidamente de él, lo reconoce desde antes de que Duryodhana lo haga rey, desde antes de que nadie lo reconozca, simplemente por verle su porte, simplemente por verle su valor, lo reconoce, y ella, al ser princesa, sin que él todavía sea reconocido como nadie, simplemente siendo considerado como el hijo de un cochero, en ese momento ella está determinada y decidida a ir y pedirle su mano a él, a ese grado de amor. Es Uruvi, y es una, insisto, hermosa historia de amor. Van a tener varios hijos, llegan a tener varios hijos que luego luchan junto con Karna en la guerra del Kurukshetra, pero Uruvi era algo más que amor lo que sentía por Karna, era casi una cuestión, insisto, de deificarlo, casi de verlo como un dios. A ese nivel ella amaba a Karna, insisto, es una hermosa historia de amor muy profunda y muy llena de muchísimos detalles, pero es importante, insisto, que en esta parte del Mahabharata veamos muchas de las cosas que están ocurriendo por los personajes. Por un lado, insisto, Karna está atado entre el Dharma y la promesa, ¿sí? Está con estas noches aciagas, pero a la vez cuenta con sus hijos pequeños que están empezando ya a nacer, empezando a crecer, donde él es rey del reino de Anga, recordémoslo, es un rey, y un rey muy amado en Anga. Realmente él hacía todo a la perfección en el reino de Anga. Era una persona que nunca cometió una injusticia, una persona que daba todo lo que necesitaran los pobres, mantenía muy bien su reino, y bueno, insisto, una persona muy amada, por un lado por su esposa Uruvi, muy amado por su madre adoptiva, pero totalmente rechazado, y él lo sabía, por su madre biológica, que él hasta este momento todavía no sabe ni tiene idea de quién es, no tiene todavía ni la menor idea de quién es, ¿no? Entonces, esa es la realidad en la que Karna está viviendo en estos momentos. Y en todo el mundo es Karna reconocido como el Dambir, el mayor dador de todos los que pueden existir. Pero insisto, ya aquí en este punto hay algo muy interesante que hay que analizar. En este punto él ya no está frustrado por la etiqueta de ser un Sutraputra. ¿Por qué? Porque Duryodhana se la quitó. Duryodhana, en el momento del torneo donde lo hace rey, en ese momento él ya no está tanto, y su problema ya no está tanto por el tema de ser un Sutraputra o estar realmente él como traumado porque no se le reconoce. Él ya ha superado eso. Ahora, por lo que está atrapado, salió de esa trampa para meterse a una peor. Ahora está atrapado por su promesa que le hizo a Duryodhana, y el problema es que Shakuni siempre está sugiriendo caminos adármicos, resoluciones que causan daño, resoluciones que no son honorables, y él tiene que formar parte y tiene que apoyar. ¿Por qué? Porque siempre está atrapado en tratarle de demostrar su lealtad a Duryodhana. Entonces, si Shakuni hacía una cosa cerda, puerca y totalmente nefasta, una decisión terrible que fuera muy negativa,
Karna siempre tenía que hacer algo todavía peor o todavía más fuerte. ¿Para qué? Como para tratar de demostrarle a Duryodhana, sí estoy contigo, no al grado de Shakuni, sino incluso más. Entonces ahí con esa promesa vemos como Karna, toda su vida de perfección, de comportarse bien, de hacer todo bien, ahí es donde salpica y mancha con cosas negativas, como por ejemplo a futuro cuando ocurra el despojo de Draupadi con lo de la apuesta, con lo del salón de dados. Ahí, por ejemplo, y en varias otras ocasiones donde vemos como Karna, cuando matan, por ejemplo, a Abhimanyu, que Karna no lo mata, pero sí le rompe el arco por las espaldas, sin que Abhimanyu lo vea. Vemos también una cosa terrible, terrible. Pero todo esto era siempre por el grave error de tratar de demostrarle su fidelidad y su promesa de siempre ayudarlo a Duryodhana. Ese fue realmente el único error que tuvo que expiar Karna cuando muere en el campo de batalla para justo antes de entrar al cielo. Fue algo muy pequeño, pero lo tuvo que expiar. ¿Por qué? Porque todo lo que uno hace mal en esta vida, tarde o temprano, tienes que expiarlo de una manera. Puede ser mañana, dentro de un mes, dentro de un año, pero tarde o temprano tienes que expiarlo. Nada se queda de alguna manera inmune o sin un balance que vaya a llegar a la vida, y eso representa mucho la parte de Karna, la parte de Yudhishthira, donde vemos que son dos hombres con muy pocas equivocaciones en su vida. Tarde o temprano todo se tiene que terminar con un equilibrio a final de cuentas. Y bueno, vemos también, insisto, ahora analicemos a Jujutsu. Jujutsu, que en este momento, para este momento tiene 38 años de edad, al igual que Vidura. Jujutsu es el posible rey perfecto y merecedor, pero no porque son hijos de sirvientas antes. En su momento, Vidura no pudo ser rey porque era hijo de una sirvienta, y ahora que viene la nueva generación, donde está entre Yudhishthira, entre Duryodhana y Jujutsu, que es mayor de edad que los dos, es mayor que edad, pero no puede ser el rey a pesar de que es perfecto él como gobernante y sigue el camino del Dharma. Su única cuestión es que como es hijo de Dhritarashtra con una sirvienta, eso lo descalifica para ser rey. Otra vez, las ridiculeces de turno de la época, donde ya se olvidaron de lo que decía el rey Bharata. El rey Bharata, que gracias a eso la India tiene su nombre y el Mahabharata tiene su nombre. Él decía que realmente los reyes deberían de ser a causa de méritos o del que fuera mejor y no necesariamente del que trajera sangre real. Ahí es donde vemos cómo se nos olvida en la vida todo lo que no nos convenga o no vaya de acuerdo a nuestros intereses. Incluso al consejo de Hastinapura, al salón del consejo, cómo se les olvida. ¿Por qué? Porque todos comen de la mano del rey ciego y se les olvida decirle, ¿sabes qué? No es Duryodhana, no es tampoco ningún otro de los candidatos, no es Yudhishthira tampoco, sino Jujutsu, tu hijo mayor, el que merece tener el reino. Pero totalmente descalificado por este asunto, y ahí vive todo el tiempo a la sombra, hasta que al final, después de la guerra del Kurukshetra, serán los Pándavas los que le reconozcan, y veremos en su momento cómo se hace justicia con esta persona que está totalmente capacitada y habilitada para ser el rey perfecto, que es Jujutsu. Entonces este personaje, eso está ocurriendo totalmente, ¿no? Y analizamos un poco en relación a Kunti. Vemos como Kunti tiene en este momento 65 años, y Kunti lleva 2190 días muriendo de arrepentimiento. Cada día observa cómo Karna es relegado del trono que merece. Todo a causa de su parcialidad que tiene Kunti hacia Arjuna, su hijo preferido de toda la vida, ¿no? Entonces vemos aquí como Kunti es incluso capaz, a futuro se verá, capaz de matar a sangre fría a su hijo Karna, a permitir que se le mate a causa de su parcialidad hacia Arjuna. Eso es algo terrible que veremos más adelante en la historia, y vemos nuevamente reflejada la persona que no es capaz de tomar las decisiones dolorosas en su vida, aunque le duelan, pero hacer lo correcto en el momento correcto en cada paso de la vida. Y el análisis de Yudhishthira. Yudhishthira en este momento tiene 37 años de edad, un año menos que Jujutsu, 16 años menos que Karna. Y bueno, Yudhishthira, el asunto con Yudhishthira es que si lo dejaran ir al bosque con brahmanes, él sería feliz. A él no le interesa ser rey.
pero su madre y hermanos insisten en que lo sea. Y él no tiene el valor de decir que no. Él tiene un corazón de Kshatriya, no, sino de Brahman. Entonces, ese es el problema con Yudhishthira. Realmente su varna, su inclinación por ser hijo del Dharma, es de ser más bien como un Brahman. Pero por una decisión muy tonta, Pandu es el que pide como mayor de sus hijos, alguien que no trae el varna o la inclinación Kshatriya, sino Brahman. Y vemos aquí a la persona, reflejado en la vida, la persona que siempre está atorada en un puesto, en una actividad, en un trabajo, pero realmente no quiere realizarlo. Aunque no lo diga verbalmente, en el fondo se nota que no está feliz ahí. Vamos a ver más adelante en la historia que Yudhishthira, sus años más hermosos de su vida, son los 12 años que pasa de exilio, porque se la pasa todo el tiempo visitando brahmanes, recibiendo sabiduría, y él está súper feliz, ahora sí que en esas aguas, él está feliz en esos enjuagues, ¿no? Cuando está entre brahmanes él es feliz, y cuando está en el trono, bueno, se le dificulta todavía mucho más. Entonces, esa es la realidad de todo esto que estamos platicando. Son muchas realidades que estamos analizando que no se representan, ni se mencionan, ni se hablan en la 60ª parte del Mahabharata de los 100.000 versos dobles, sino que están en esas otras 59 60ª partes, que es la mayoría, y que hay que hacer contacto con todo ese tipo de partes de una manera bastante diferente. ¿Qué más? Vemos a Bhima, que tiene en este momento 36 años de edad. Él no se ha dado cuenta cómo él ha creado la enemistad entre los Kauravas y Pándavas. Él es bonachón, pero parcial, bonachón hacia sus hermanos. Él es muy consciente, poca perspectiva y prospectiva. Lo de él es la fuerza y ya, todo se arregla con la fuerza. También aquí vemos a Duryodhana, que para este momento tiene 36 años. Él siempre confiado en su tío Shakuni, para la decisión final. Lo que comenzó como una idea de su padre es ahora su fijación, la de ser rey. Todo lo hace bien Duryodhana, excepto en intentar 2 veces matar a los Pándavas. En lugar de escuchar a Karna, escucha a su mente y a su tío. Y así podríamos mencionar a varios. Dushasana, que es su hermano, el hijo que sigue del rey ciego, el que sigue hacia abajo después de Duryodhana es Dushasana. Él es simplemente un asesino a sangre fría. Él sí que es totalmente nefasto. Lo veremos cuando ocurre el incidente de Draupadi en el torneo de dados. Él realmente es alguien totalmente desprovisto de cualquier tipo de ética, cualquier tipo de cosa correcta. Él va y hace cosas nefastas en cualquier momento. Y así podríamos analizar cada uno de los otros 90 y tantos hermanos, pero bueno, de los 98 hermanos, pero bueno, sería demasiado largo, lo dejaremos ahí, ¿no? Vemos también a Arjuna, que para este momento tiene 35 años, es un hombre bueno y disciplinado, tenaz y amable y amado por todos, es muy amable, él es muy fácil de ser amado por todos, pero parcial a sus hermanos y con deseos de ser el mejor arquero casi a cualquier precio. Al igual que Karna, necesita reconocimiento en externo. A diferencia de Karna, lo guía no una promesa, sino el Dharma, a pesar de su humanidad. Y esa es la gran diferencia entre Arjuna y Karna. Karna, a pesar de ser mejor que Arjuna en todos los sentidos, Karna es mucho mejor que Arjuna en todos los sentidos. Su error estratégico es aliarse con la mente apropiada por el ego, que es Duryodhana. Y el gran mérito de Arjuna, a pesar de que es a nivel individual mucho menos que Karna, él se alía con lo correcto, él hace una alianza con lo correcto, que es la parte divina representada por Krishna, y por aliarse a obedecer lo que diga su hermano Yudhishthira, que representa el Dharma. Entonces, aliándote con lo divino, que es Krishna, y con lo dármico, que es Yudhishthira, siempre obedeciendo tanto a su hermano mayor como a su mejor amigo, que es Krishna, realmente Arjuna, esa es la gran diferencia y por qué, al final de cuentas, él logra la victoria en la batalla del Kurukshetra, y Karna, al final de cuentas, no lo logra. Esa es la única diferencia. Vemos entonces ahí como un ser grande, un humano grande, una persona maravillosa, realmente va a ganar o perder en la vida, no necesariamente por su tamaño, sino por con quién haga alianzas. Esta lección está clarísima en esta comparación facilísima de ver entre Karna y Arjuna. Y bueno, tenemos también a Krishna, que es el epítome y máximo exponente del Dharma de los cielos. Ojo, aquí que quede muy claro, el Dharma de los cielos. El Dharma
de los que alcanzan un nivel divino, un nivel de desarrollo enorme, no es el mismo que el Dharma de la Tierra, el Dharma humano, humanoide, que está muy en unas etapas muy muy iniciales de desarrollo. Entonces, aguas con esto. Es muy importante entender que tanto la moral como la ética como el Dharma son cosas evolutivas y de acuerdo al nivel de desarrollo de una sociedad, esto está muy estudiado en temas de ética y de moral, etcétera, en temas filosóficos. De acuerdo a este nivel de evolución, va estableciéndose nuevos niveles de ética y nuevas costumbres cada vez más apegadas a lo que es el verdadero Dharma, ¿no? Esto es muy importante de analizar. Pero Krishna representa eso. Krishna representa, insisto, el máximo exponente del Dharma de los cielos, a diferencia de la moralidad y las leyes humanas, siempre mostrando la acción correcta para todo devolverlo a la era dorada, al yuga de la era dorada, aunque la acción que se realice para lograrlo sea impopular. Krishna ha hecho todo lo que los anteriores personajes juntos no han podido hacer: sobreponerse a tiranos, a familiares malvados, dejar a un lado promesas en pos del mayor bien, establecer nuevas éticas más elevadas, mover su reino de lugar incluso para evitar que su gente sufra, no necesitar reconocimiento en externo, el ser capaz de ver, de ser consciente, todo esto lo tiene Krishna, a diferencia de todos los otros personajes que les he estado mencionando en estos últimos 10, 15, 20 minutos. Él es capaz también de dejar el ego. Todo este tipo de cosas son cosas que Krishna es capaz y cada uno de los demás no han tenido la capacidad de hacerlo. Esto lo pone, insisto, en una posición totalmente diferente a todos los demás. Krishna. Tenemos a Nakula, Nakula, que etimológicamente su nombre significa el más guapo de su linaje. Y bueno, Nakula en este momento tiene 34 años de edad. Nakula, al igual que Sahadeva, pero Nakula, hay algo muy particular con Nakula que muy pocos conocen. Y Nakula realmente en todo momento tenía siempre el ofrecimiento de su tío, el hermano de su madre Madri, su tío, tenía un reino y siempre lo buscaban, siempre lo estuvo buscando, tanto a Nakula como a Sahadeva, para que se fueran con él. Era Shalya, su tío Shalya, que era rey del reino de donde era Kunti. Y bueno, siempre él está invitando a los que se vayan con él, que estén con él, y donde Nakula, por ser un poco mayor que Sahadeva, por haber nacido unos cuantos minutos antes que Sahadeva, él le correspondería a ser el rey. Y Nakula era una persona, no tenía el nivel de sabiduría de Sahadeva, pero tampoco era ningún tonto. Era una persona extremadamente hábil para la cuestión de medicina ayurvédica. De hecho, se le conoce como uno de los máximos médicos ayurvédicos. Nakula era muy conocedor de cuestiones médicas por el varna que traía de los Ashwins, de sus padres celestiales. Y él era un gran cuidador de caballos, domador de caballos. Él hacía una dupla muy buena, maravillosa, mejor que nadie, con los caballos a la hora de pelear. Siempre se le reconoce por estar arriba de un caballo, la espada, insistimos, Nakula, mano derecha, y Sahadeva, zurdo, mano izquierda, y la parte que todo esto representa a nivel hermenéutico analógico, ¿no? Pero, insistimos, Nakula, nunca hemos mencionado en todos los vídeos anteriores esto que es muy interesante. Nakula, al igual que Yudhishthira, siempre tuvo la posibilidad de ser rey en el momento en que él quisiera. Pero él siempre le dijo a su tío Shalya que él nunca abandonaría a sus hermanos, a sus tres hermanos que no eran de madre, o sea, Arjuna, Abhima y Yudhishthira. ¿Por qué? Porque él sabía que ellos tres, a pesar de tener errores o lo que fuera, realmente les amaban a ellos dos como gemelos, les amaban profunda y sinceramente. Y por ese agradecimiento y esa hermandad y ese amor que se tenían, a pesar de ser hijos de diferente madre, él realmente le decía a su tío Shalya siempre que él no se iba como rey, porque él realmente los amaba, y que si algún día llegara a ser rey de ese reino, la condición era que él nunca iba a estar separado de sus hermanos. O sea que los Pándavas, los 5 Pándavas, siempre iban a estar unidos. Entonces esto es algo muy interesante, porque vemos cómo Nakula siempre antepone el amor antes de sus intereses personales. A él nunca le interesó ser rey, sino realmente él valoraba más el amor de sus hermanos. Es algo muy interesante de uno de los personajes, de los dos personajes que tienen muy poca mención y muy poco texto relacionado con ellos en el Mahabharata compartido a los humanos.
muy, muy poco. Nakula y Sahadeva siempre son como papeles como secundarios en la historia, pero si uno realmente amplifica todo lo que es el Mahabharata y se va uno a accesar a las partes que no han sido tradicionalmente puestas en estos 100.000 versos, uno descubre todas estas cosas importantísimas acerca de estos dos personajes. Entonces eso es Nakula en este Mahabharata. Y bueno, tenemos Sahadeva de 34 años y bueno, realmente si pudiéramos poner un lema en relación a Sahadeva, el lema que podríamos mencionar es: el drama es temporal, el mukti o moksha, liberación, es duradero. ¿Por qué? Porque Sahadeva es el más sabio que todos, incluyendo que Vyasa, es más sabio incluso que Vyasa, pero no es más poderoso que Krishna. Es más sabio que muchos de ellos, pero en cuanto a poder, obviamente no es tan poderoso como Krishna, pero sí es mucho más sabio. Es, sin embargo, el que más sufre. ¿Por qué? Todo este drama temporal que está ocurriendo en esta vida limitada, él es el que más lo sufre al ver todo el futuro que les depara con claridad. Recordemos que él era un Trikaljani, al igual que Vyasa, al igual que Krishna. Él podía tener la capacidad de ver todo pasado, presente y futuro, y él sabe exactamente todo lo que va a venir, todos los sufrimientos que van a venir, todo lo que ustedes, cuando vayamos continuando, o si ustedes ya leyeron el libro y han visto todo lo que viene en la historia, todas las dramas y desgracias. Bueno, él en este momento de los aparentes funerales, del aparente que murieron en la casa de Cera, en la casa bendita, él en este momento sabe absolutamente todo lo que va a ocurrir, cómo van a morir, cómo van a hacer las cosas, quién va a ganar, cómo va a ganar, lo que tendrán que sufrir. Y él tiene que tragarse todo eso. Cómo serán usados, por ejemplo, ellos como pándavas, como simples astras en la guerra, cómo van a ser usados como simples armas, cómo su hermano Yudhishthira mayor le apostará como si fuera un objeto, como si fuera una posesión. Él ya sabe todo eso. Él sabe cómo Karna está sufriendo en silencio y cómo va a sufrir en silencio por ellos cuando Karna se entere de que es su hermano mayor. Él sabe todo eso y él sabe cómo Karna va a sufrir en silencio. Él sabe perfectamente cómo su madre Kunti, traiciona a Karna cada día. Él sabe cómo su propio hijo de él, de Sahadeva, será decapitado al final de la guerra y cómo todo al final de cuentas, después de todo este drama y todo este sufrimiento, él también sabe cómo al final todo estará absolutamente bien. Porque al final, todos y cada uno de ellos van a alcanzar el cielo a través de la expiación, que es algo que si lo interpretamos en nuestras vidas personales, tendríamos muy, muy, muy claramente la fórmula de cómo aquí en esta vida y en la tierra podríamos alcanzar una vida divina de cielo, simplemente expiando muchas cosas en las cuales hemos cometido errores anteriormente y a través del camino de el conocimiento del Dharma y del crecimiento espiritual, así como él lo hizo, podríamos lograr tener esa liberación y esa sabiduría. Entonces, por eso decimos que Sahadeva tiene muy, muy en claro cómo el drama es temporal, mukti es duradero. Y bueno, tenemos también un poco el análisis, en este caso de Draupadi y Drishtadyumna. En este punto, prácticamente están a punto de nacer, tanto Draupadi y Drishtadyumna, pero llegaremos dentro de muy poco a la parte del Mahabharata donde se describe su nacimiento, que es más o menos en esta parte de la historia. Ellos, Drupada, los harán hacer de un ritual de fuego dentro de un año, exactamente dentro de un año después de esta parte de el incendio de la casa bendita. Ambos nacen, tanto ella como su hermano gemelo Drishtadyumna, ambos nacen de 24 años, totalmente listos para vengar a su padre. Él, Drishtadyumna, es un gran asesino y guerrero, y ella el mayor de todos los astras. ¿Cuál es el mayor de todos los astras? El rencor. Ella representa el rencor, el resentimiento, el deseo de venganza, que es por lo cual Drupada la trajo a la vida, y es lo que ella representa, y lo representan todas sus acciones, toda esta fuerza, casi como una diosa que también es representada, pero con esta varna, esta inclinación de rencor, de venganza. Eso es lo que Draupadi mucho representa. Y bueno, un año después de nacer, a los 25, él será Drishtadyumna el que entregará a su hermana como esposa de los Pándavas después de que Arjuna la gane en un Swayambara, en una competencia, la gana, y bueno,
Esa es parte de lo que está a punto de ocurrir en esta parte de la historia. Ellos no han nacido todavía, pero nacerán de 24 años, totalmente listos para realizar su misión. De Vyasa ya hablamos, tenemos a Shikandin que ya hablamos, fue Amba en una vida anterior, nace y apenas está empezando a crecer, pero ella tiene, como Shikandin, total conciencia, como niña pequeña, total conciencia de quién fue en la vida anterior y para qué ha venido en esta vida. Y tenemos también, por último, a Shakuni, que en este caso es de 59 años de edad, tiene 59 años de edad. Shakuni, obviamente, más grande de edad, un poco, 6 años más grande de edad que Balarama y que Karna, donde curiosamente Balarama y Karna tienen exactamente la misma edad, y Krishna y Arjuna tienen la misma edad, cada uno hermano del otro, y son 16 años los que se llevan de diferencia. Pero bueno, Shakuni, insisto, tiene 59 años de edad, 6 años más que ellos, que Karna y que Balarama, y bueno, Shakuni siente en este momento que le dan la noticia de que han muerto quemados los Pándavas, siente ya haber obtenido la mitad de su venganza. Recordemos que él quería vengarse tanto de Pandu, como de Dhritarashtra, como de Bhishma, de los tres, porque ellos tres habían participado en el complot de matar a su padre y a sus hermanos. Entonces él está en parte ya feliz, aparentemente, siente que ya vengó una parte de sus padres y sus hermanos, al aparentemente ver ya muertos a los Pándavas, ¿sí? Pero ahora en lo que se va a enfocar es en ver cómo se deshace de Duryodhana, de Dhritarashtra y de Bhishma y de cada uno de los hermanos de Duryodhana. Y eso él apenas va a empezarlo a planear, apenas va a empezar a ver cómo termina con toda esta gran venganza. Cuando ya veremos qué ocurre en los próximos acontecimientos, resulta que los Pándavas siempre no estaban muertos, ¿no? Cuando reaparecen, todo su plan tiene que cambiar, y ahí es donde la estrategia se va hacia que Shakuni sea uno de los principales instigadores de la guerra del Kurukshetra, donde él ve muy fácilmente cómo hay tanto Pándavas, como Kauravas, como Bhishma, todos, absolutamente todos ellos, chocarán y resultarán muertos en esta gran batalla, y Dhritarashtra, por ser un rey ya viejo, solito va a morir, y él, su promesa de acabar con todos los Kauravas, o sea, con todos los descendientes, tanto de Dhritarashtra como de Pandu, se cumple, y él al morir podrá dar buenas cuentas a sus antepasados cuando se los encuentre en el más allá. Ese es todo el plan que tiene Shakuni, y bueno, esto es parte de lo que les comentaba, que no se habla en los 100.000 versos del Mahabharata compartido a los humanos. Y bueno, ya para terminar un poquito más de lo de este capítulo en particular, donde estamos hablando de, insisto, los funerales, vemos aquí como cuando se nos habla acerca de que el minero que había construido el túnel, vio como la entrada del túnel estaba completamente cubierta y oculta por los escombros. Esto en el original en inglés no es tanto así. En el original completo del Mahabharata realmente se nos menciona que el mismo minero cubrió el túnel mientras simulaba remover los escombros y las cenizas. Él es el que se encarga de cubrir el túnel. Y esto es muy importante, hacer este tipo de precisiones. ¿Por qué? Porque Vidura no dejaba ningún cabo suelto. Todo se aseguraba de que quedara totalmente bien manejado para que los Pándavas no fueran descubiertos, que se hubieran salvado, ¿no? Otro punto aquí interesante para analizar es cuando vemos que Dhritarashtra se llena de alegría en cuanto le llegaron los rumores de lo que había sucedido en el palacio, o sea que los Pándavas habían muerto. Entonces aquí el análisis que surge es: tú que me estás escuchando en este momento, ¿cuánta gente confiable tienes en tu vida? ¿Cuántos Rowans? Les he mencionado muchas veces a ustedes que lean un escrito que existe en internet que se llama Carta García. Carta García, vemos la importancia de uno mismo ser una persona que cuando se propone algo sea capaz de simplemente ir y hacerlo, sin justificaciones y sin ningún tipo de excusa. Y Vidura era así, era muy Rowan, como dice este escrito de Carta García. Y aquí el análisis es que Vidura no solamente era así, sino que estaba rodeado de muchas personas que eran capaces de ejecutar algo que se les pedía, simplemente ir y hacerlo por completo. ¿Cuántas de ese tipo de personas hay en tu vida? ¿Tú mismo eres una persona así? ¿O eres una persona que es totalmente lo contrario de lo que menciona en la Carta García? Si no lo has leído, bueno, nuevamente es un buen punto para que trates de hacer algo para leer este escrito y aprender algo muy hermoso de ese escrito que se llama la Carta García. Aquí se vuelve a ver ese
esa figura de la persona que cumple y va y hace algo que se ordena sin ningún tipo de justificación. Lo vemos aquí como donde se habla acerca de que el rey manda a la gente a Varanavata para que se hagan los ritos funerarios, se distribuyan riquezas y ropa entre los pobres de acuerdo a la tradición. Y bueno, esto simple y sencillamente lo hace ¿para qué? Para que los ritos funerarios funcionan como dar un carpetazo, un punto final. Que la gente ya se mentalice de que los Pándavas no existen y que el futuro son ellos, los Kauravas. Su hijo del rey ciego, su hijo Duryodhana, y se olviden de lo demás. Entonces, él está extremadamente feliz por darle carpetazo, asunto final a eso. Y bueno, eso representa cuando en nuestra vida algo que todavía no hemos resuelto, queremos así como que enterrarlo, ¿sí? Como hacerle funeral a eso, enterrarlo y ya no existe más en mi vida. Y qué bonita sería la vida así, ¿no? Que simplemente nos pudiéramos olvidar de las cosas. Cuando no es así, las cosas tienen que ser realmente resueltas, tiene uno realmente que meterle el cuerpo a la situación en la vida y corregir, y no nada más estar tratando de enterrar, así como en un funeral, enterrar los errores y dejarlos ahí y distraer la atención con regalos, con promesas, con ruido, para que los demás se olviden de ese tipo de cosas. Eso se representa aquí muy, muy claramente, ¿no? Vemos como el rey se pone feliz, ¿no? De que los Pándavas habían muerto. Y bueno, ahí vemos la crudeza de cómo alguien se puede llenar de alegría por la muerte de quien sea, ¿no? Es algo bastante deplorable. Bueno, eso era el rey ciego del Mahabharata, ¿no? Se ríe, está feliz por dentro, pero por fuera se comporta como si le hubiera ocurrido una gran calamidad. ¿Qué tanto somos así o conocemos personas que sean así hipócritas en la vida? Por dentro alegrarse, por ejemplo, de una desgracia afuera y por fuera demostrar como si realmente estuviéramos preocupados por la persona. Bueno, todo este tipo de cosas hay que estar muy alertas para detectarlas y poderlas abordar. Y se menciona también aquí el punto dice, Vidura sabía de la fingida consternación de su hermano, que era solo para aparentar la tristeza entre los familiares y súbditos ahí congregados. Y dice aquí, y lo subrayé, Vidura sabía que en él, o sea, en el rey ciego, Dhritarashtra, moraba la falsedad y la malicia, que mora en el corazón de las personas con las que estás relacionado, en el tuyo propio, que es lo que mora. La sinceridad, la luz, realmente la rectitud o la falsedad de la malicia. Si tú te relacionas con personas cuyo corazón mora la falsedad y la malicia, pues ten muy, muy, muy claramente cuáles van a ser tus resultados de esas interacciones, ¿sí? Y por último, dice, el corazón de Vidura se conmovió viendo cómo Bhishma lloraba por la muerte de la esposa de Pandu y los 5 Pándavas, y bueno, ya lo mencioné. Primero lo deja experimentar, lo deja que sienta esa pérdida, que realmente vea las consecuencias de su falta de implicación, y para tratarlo de sacar un poco de esta vida de blanco y negro donde él ha estado metido. Y bueno, eso es muy importante, ¿no? Que ahí como Vidura realmente lo está haciendo, que él experimente cuál es la consecuencia de toda esa falta de implicación que ha tenido en los últimos años Bhishma, ¿no? Tenemos aquí cómo se reconoce claramente que el complot fue planeado por el rey, su hijo Duryodhana y Shakuni. Vemos cómo ahí realmente tiene muy claro Vidura tiempo, lugar, forma y evento exactos. O sea, exactamente cómo ocurren las cosas, sin opiniones, sino simplemente basado en los hechos, en base a los hechos, no en opiniones, se sacan realmente conclusiones muy positivas y muy de tomar resoluciones adecuadas. Eso es una especialidad de Vidura. Eso nos compara mucho a nosotros en la vida. ¿Cuántas veces en lugar de irnos a investigar el tiempo, lugar, forma y evento exacto, lo que realmente ocurrió, los hechos, cuántas veces no nos vamos por divagaciones, opiniones o suposiciones, y eso nos pierde totalmente? Aquí se compara el tipo de persona que piensa como Vidura y el tipo de persona que piensa simplemente por ningún lado, ¿no? Y se menciona aquí, el punto dice Vidura, una profecía: cuando llegue el momento adecuado surgirán de la oscuridad como la luna llena y llegará el día en que serán los gobernantes de este mundo. Esto es una profecía de Vidura, pero profecía fundamentada, ¿no? En cuanto a adivinación. ¿Por qué? Porque él sabe que en el camino en el que los va a mandar es un camino donde ellos van a empezar a obtener alianzas, fuerza, alianzas, casarse, alianzas con personas importantes de otros reinos, poder realmente luchar pero con fuerza por lo que es de ellos. Esto es muy importante, pero sí se advierte que antes de que ocurra esto, muchas cosas le tienen que ocurrir a uno en la vida antes de que uno pueda gobernar. Eso ya lo platiqué hace un rato
a profundidad, ¿no? Y dice aquí que el rey y sus hijos estaban ahora muy satisfechos, sentían que sus días de preocupación habían concluido para siempre. Y bueno, esto lo que representa es que para una persona malvada, para una persona de malas intenciones, cualquier oposición supone realmente un peligro tremendo, un peligro del cual debe de ser atendido. Cualquier oposición presupone una preocupación. Entonces, ahí es muy importante que detectemos este tipo de personalidades, personas que no se detienen ante nada, usan medios adármicos, medios no éticos para lograr sus fines. Y bueno, en ese sentido, cada que uno se ponga ante un gobierno que es nefasto, que uno se ponga en contra de un empresario que es nefasto, en contra de una persona que está cometiendo abusos, siempre va a ser uno el blanco de todo este tipo de estratagemas y abusos, porque uno se convierte en una preocupación para estas personas. Entonces esto es realmente difícil de enfrentar. ¿Por qué? Porque si uno quiere vivir en su vida en paz y sin meterse en broncas ante nadie, pues simplemente uno debe dejar que todas estas personas malvadas hagan lo que quieran, que los gobiernos malvados hagan lo que quieran. Va a vivir uno muy, muy, muy tranquilo, entre comillas, pero totalmente esclavizado. ¿Cuál es el camino que tú eliges? Y con eso terminamos el capítulo del día de hoy. Narayanam namaskratya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye. Narayanam namaskratya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye. Narayanam namaskratya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye. Narayanam namaskratya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye.